Alejandro Magno, en solo 32 años, redefinió el mundo conocido en el siglo IV a.C., forjando un imperio desde Grecia hasta el río Indo. Más que un conquistador, fue un estratega y un fenómeno cultural, cuya ambición y educación aristotélica lo catapultaron a la leyenda. Su historia es la crónica de cómo la voluntad y la herencia moldearon el destino de vastas civilizaciones. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. La fascinación por Alejandro no ha disminuido a lo largo de los milenios. De hecho, solo ha crecido, alimentada por el romanticismo de sus hazañas y la magnitud inigualable de su legado. Su nombre evoca instantáneamente imágenes de la caballería indomable de los compañeros Hetairoi, de ciudades fundadas con trazados hipodámicos en medio del desierto, las innumerables Alejandrías, y sobre todo, la imagen de un joven rey que se atrevió a soñar con ser un dios vivo. Desde cronistas contemporáneos y posteriores como Plutarco, Arriano de Nicomedia y Quinto Curcio Rufo en la antigüedad, cuyas obras son las principales fuentes, hasta los historiadores contemporáneos, su vida ha sido objeto de estudio, debate e incluso mitificación. Su ejemplo inspiró a líderes militares y estadistas de épocas posteriores, desde Julio César, quien lloró ante su estatua, reconociendo la insignificancia de sus propios logros a su edad, hasta Napoleón Bonaparte, quien estudió minuciosamente sus campañas como manual de estrategia. No es solo la magnitud de su conquista lo que asombra, sino la velocidad vertiginosa con la que la logró apenas 11 años de campaña activa, desde el Helesponto hasta el Éfasis, y la profunda huella transformadora que dejó en la estructura geopolítica del mundo antiguo. Alejandro fue el puente cultural definitivo que unió la civilización griega con su filosofía racionalista y su tradición de autogobierno, democrático u oligárquico, con los vastos y milenarios imperios de Oriente. Este acto audaz dio origen a una nueva era. Su impacto trasciende lo puramente militar, permeando la filosofía, la ciencia, la religión y el arte, en un proceso de hibridación cultural forzada pero efectiva que rara vez se ha repetido con tanta intensidad en la historia, el helenismo. Este sincretismo no fue pasivo. Fue un choque y una fusión activa que transformó tanto a los conquistadores, que adoptaron ropajes y rituales orientales como la monarquía de origen divino, como a los conquistados, que abrazaron el conocimiento y el idioma griego, especialmente las élites. La difusión del idioma griego, el koiné o común, y las formas de pensamiento helénicas se extendió a lo largo de Asia Menor, Egipto y hasta el subcontinente indio, asimilando, a su vez, elementos orientales, como prácticas administrativas y ciertas deidades, en la cultura griega, creando un mundo fundamentalmente nuevo. Alejandro nació en Pella, la capital vibrante y en ascenso del reino de Macedonia, en julio del año 356 a.C. Su linaje era extraordinario y predestinado. Su padre, Filipo II, un rey brillante, astuto diplomático y militar innovador que había transformado a Macedonia de un reino periférico semibárbaro en la potencia hegemónica indiscutible de Grecia. Su madre, Olimpia, una princesa del Epiro, cuya fuerte conexión con el culto dionisíaco y las historias de descendencia mítica que la vinculaban con Aquiles y Hércules, le infundieron al joven un sentido temprano de grandeza y un destino divino que Alejandro abrazaría plenamente. Filipo II fue el arquitecto metódico del poder macedonio. Entendió que la clave de la expansión no residía solo en la diplomacia volátil y las alianzas, sino en una innovación militar profunda y sistemática. Creó la famosa Falange Macedonia, una formación de infantería casi impenetrable, armada con la sarisa, una pica de hasta 6 metros de largo, que le daba una ventaja táctica decisiva sobre el hoplita griego tradicional. Con esta herramienta militar y una diplomacia astuta, Filipo subyugó a las celosas ciudades-estado griegas, culminando en la batalla de Queronea en el año 338 a.C., donde el joven Alejandro, de apenas 18 años y ya mostrando su valía, comandó con éxito el ala de caballería que rompió la resistencia del legendario batallón sagrado de Tebas y los atenienses. Esta victoria selló la Liga de Corinto, poniendo a Filipo a la cabeza de una coalición panhelénica, cuyo objetivo declarado era la invasión de Persia, el viejo y odiado enemigo de Grecia desde las guerras médicas.
El ascenso de Macedonia bajo Filipo no fue casualidad. Se basó en una reforma militar integral que superó las debilidades del modelo de milicia ciudadana griega, que se disolvía tras cada campaña. Filipo profesionalizó el ejército, creando una fuerza de tiempo completo, cohesionada y entrenando a sus hombres durante todo el año, un concepto radicalmente inusual en la época. La sarisa no fue solo un arma, sino un cambio paradigmático en la guerra de infantería, permitiendo que la falange se defendiera de la caballería y dominara el campo de batalla con una profundidad táctica de hasta 16 filas. Además, Filipo desarrolló y profesionalizó una sofisticada fuerza de caballería pesada, los getairoi o compañeros, reclutados de la nobleza macedonia y liderados por el propio rey o su heredero en combate, que serían la principal y letal arma de choque de Alejandro. La introducción de la artillería de asedio, incluyendo catapultas y torres móviles, también revolucionó la capacidad macedonia para tomar fortalezas bien defendidas. Esta maquinaria de guerra integral, profesionalizada y tecnológicamente superior, perfeccionada por su padre, fue el motor que Alejandro heredó y que le permitió conquistar un imperio. La educación de Alejandro fue igualmente excepcional y cuidadosamente planeada. Filipo buscó al mejor tutor disponible para su heredero, Aristóteles, el discípulo más brillante de Platón. Durante 3 años cruciales, desde el año 343 hasta el año 340 a.C., Alejandro se educó en Mieza, un santuario cerca de Pella, absorbiendo no solo filosofía y retórica, sino también matemáticas, historia, ciencias naturales y una profunda apreciación por la poesía y la literatura griega. La Ilíada de Homero se convirtió en su manual de cabecera, una guía moral y militar, y Aquiles, el héroe troyano, en su modelo a seguir y su ideal de gloria épica. La tutoría de Aristóteles, el más grande pensador sistemático de su tiempo, no puede subestimarse. Más allá de la filosofía clásica, Alejandro recibió una formación en ciencias naturales, botánica, zoología y medicina, que más tarde se reflejaría en su práctica de llevar consigo geógrafos, botánicos y zoólogos en sus campañas para documentar meticulosamente el mundo conquistado. El gran filósofo inculcó en Alejandro la creencia arraigada en la superioridad inherente de la cultura griega sobre los bárbaros, un término despectivo usado para los no griegos, una idea que inicialmente justificó la invasión de Persia como una guerra de castigo y una misión civilizadora. No obstante, el joven rey revisaría y desafiaría esta noción con el tiempo, favoreciendo una integración de élites. El respeto por el conocimiento empírico y la curiosidad insaciable por el mundo natural, sembrados por Aristóteles, diferenciaron a Alejandro de un simple caudillo. Esta dualidad, la aspiración a la gloria militar desenfrenada de Aquiles y la sed de conocimiento enciclopédico de Aristóteles, definió la compleja y a menudo contradictoria personalidad del conquistador. La compleja y a veces turbulenta relación entre Alejandro y Filipo culminó en una crisis dinástica cuando Filipo se casó con Cleopatra Eurídice, una mujer de nobleza macedonia pura, en el año 337 a.C. El nacimiento de un posible heredero completamente macedonio, en contraposición al linaje mixto de Alejandro a través de Olimpia, amenazó directamente la posición del joven príncipe. Este conflicto, que llevó a un breve exilio de Alejandro y Olimpia, no se resolvió hasta el asesinato de Filipo II en el año 336 a.C. por Pausanias, uno de sus guardaespaldas. La muerte de Filipo, cuyas verdaderas motivaciones siguen siendo un misterio que oscila entre una venganza personal, una conspiración persa o la intriga de Olimpia, catapultó a Alejandro, un joven de apenas 20 años, al trono de Macedonia. La fragilidad inicial de su posición era palpable, revueltas en regiones subyugadas como Tracia e Iliria, y desafíos abiertos de las ciudades-estado griegas que veían en el regicidio una oportunidad para recuperar su autonomía. La respuesta de Alejandro fue rápida, decisiva y brutal. Primero, consolidó su poder en Macedonia, eliminando a posibles rivales dinásticos y a la propia Cleopatra Eurídice y su hijo. Luego marchó al sur, donde la Liga Helénica, intimidada por su presencia, lo confirmó como hegemón, líder supremo y comandante de la expedición planeada contra Persia. El desafío más serio provino de la rebelión de Tebas, avivada por falsos rumores de la muerte de Alejandro. El regreso de Alejandro fue asombroso en su velocidad logística. Tras un breve pero feroz asedio, Tebas fue tomada, y Alejandro tomó una decisión que sirvió como advertencia para toda Grecia.
La ciudad fue arrasada hasta los cimientos, sus habitantes asesinados o vendidos como esclavos, más de 30.000, con la única excepción de los sacerdotes y la casa del poeta Píndaro. Este acto de terrorismo político calculado aseguró la sumisión incondicional y paralizante del resto de Grecia. El camino hacia Persia estaba ahora despejado y el joven rey había demostrado una voluntad de hierro y una despiadada eficacia. En la primavera del año 334 a.C., Alejandro cruzó el Helesponto, hoy Dardanelos, con un ejército de aproximadamente 48.000 infantes y 6.000 jinetes. Su primer acto simbólico y propagandístico fue visitar Troya para honrar la tumba de Aquiles, reafirmando su modelo heroico y su destino de nuevo Aquiles en una guerra de revancha contra Asia. La primera gran prueba fue la batalla del Gránico, año 334 a.C., cerca de la costa de Asia Menor. Enfrentándose a los sátrapas persas, Alejandro cargó audazmente a través del río, utilizando la caballería de compañeros, Etairoi, en un asalto frontal para una victoria aplastante que le abrió las puertas de Asia Menor, asegurando la costa y la riqueza de las satrapías occidentales. La estrategia persa cambió y Darío III Codomano, el gran rey, reunió un enorme ejército. El siguiente encuentro crucial fue la batalla de Isos, año 333 a.C., en un estrecho desfiladero, un escenario geográfico que neutralizó la vasta superioridad numérica persa. Alejandro dirigió el golpe decisivo, cargando personalmente a la cabeza de su caballería hacia el centro persa, dirigiéndose directamente hacia Darío III. La huida precipitada del rey persa provocó el colapso instantáneo del ejército y la captura de la familia de Darío, su madre, esposa e hijas, a la que Alejandro trató con una caballerosidad inusual para la época, elevando aún más su reputación y minando la moral persa. Tras Isos, Alejandro no persiguió inmediatamente a Darío, sino que decidió asegurar su retaguardia, eliminando las bases navales persas en el Mediterráneo oriental, lo que implicó los brutales y prolongados asedios de Tiro y Gaza. La toma de la ciudad insular de Tiro, tras construir un monumental malecón, mole, de 1 kilómetro a través del mar, fue una hazaña de ingeniería sin precedentes que subraya la determinación implacable y el genio logístico de Alejandro. Con Egipto bajo control, año 332 a.C., Alejandro fue recibido como un libertador del yugo persa. En el oasis de Siwa, consultó el famoso oráculo de Amón, donde fue proclamado hijo de Amón. Este momento cimentó su creencia, o al menos la propaganda, en su destino semidivino. También fue en Egipto donde fundó Alejandría, la primera y más famosa de las muchas ciudades que llevarían su nombre. La fundación de Alejandría en el año 331 a.C. fue una manifestación tangible de la visión a largo plazo de Alejandro, una visión que iba más allá de la simple conquista militar. A diferencia de muchas otras ciudades que simplemente servían como guarniciones temporales, Alejandría fue meticulosamente planificada por el arquitecto Dinócrates de Rodas para ser un centro de comercio, sincretismo y cultura en la intersección de 3 continentes, África, Asia y Europa. Su ubicación estratégica la convirtió rápidamente en un puerto crucial y un centro económico global. Aunque Alejandro solo pasó un breve tiempo allí, la ciudad floreció bajo sus sucesores, la dinastía tolemaica, llegando a albergar la legendaria biblioteca y el faro, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La ciudad se convirtió en el epicentro del mundo helenístico, un faro de conocimiento donde la filosofía griega se encontró con la sabiduría egipcia y oriental, demostrando que Alejandro no solo buscaba conquistar, sino también establecer estructuras duraderas para el intercambio cultural, la administración eficiente y la hegemonía económica griega. El enfrentamiento final y definitivo con Darío III tuvo lugar en la vasta llanura de Gaugamela, año 331 a.C., en el actual Kurdistán iraquí. Darío había preparado el terreno para utilizar carros de guerra y una inmensa masa de tropas, confiando en su abrumadora superioridad numérica. La batalla de Gaugamela es a menudo citada como la obra maestra táctica de Alejandro, quien adoptó una formación oblicua, mantuvo la calma ante la carga de los carros y engañó al flanco persa. El momento decisivo llegó cuando Alejandro, al frente de la caballería de compañeros, explotó una brecha que se abrió en la línea persa y se abalanzó con velocidad y precisión sobre la posición de Darío. La segunda huida del rey persa provocó una desintegración general y final del vasto ejército.
La victoria significó la caída inmediata del imperio aqueménida. Alejandro entró triunfalmente en Babilonia, Susa y finalmente Persépolis, el corazón ceremonial del imperio, donde se apropió de un inmenso tesoro. En Persépolis, en un acto cargado de simbolismo político, ordenó el incendio del Palacio Real. El incendio de Persépolis en el año 330 a.C. es uno de los actos más debatidos de Alejandro. Arriano sugiere que fue un acto de furia o borrachera, instigado por la cortesana ateniense Thais, como venganza simbólica por la quema de Atenas por Jerjes casi 150 años antes. Sin embargo, la mayoría de los historiadores modernos lo ven como una decisión política deliberada y calculada. Al destruir la capital ceremonial, Alejandro enviaba un mensaje inequívoco a las ciudades-estado griegas. La deuda histórica de las guerras médicas persas estaba saldada, cumpliendo el objetivo declarado de la Liga de Corinto. Al mismo tiempo, marcaba la transición oficial de Alejandro de ser el líder de una cruzada griega a ser el nuevo soberano legítimo de Persia. Destruyó el símbolo de la vieja monarquía para poder construir su propia legitimidad oriental desde cero. La dualidad de este acto subraya la complejidad de Alejandro, una mezcla de pasión personal, propaganda griega y cálculo político oriental. Dale like, suscríbete y comparte. Tras el asesinato de Darío III a manos de su propio sátrapa, Beso, Alejandro continuó su persecución y campaña a través de Media, Hircania y Partia, presentándose como el vengador de Darío y el legítimo sucesor de los aqueménidas. Los siguientes 4 años, desde el año 330 hasta el año 327 a.C., se dedicaron a conquistar las satrapías orientales, actuales Afganistán, Uzbekistán y Tayikistán. Una campaña agotadora y brutal contra tribus guerreras resistentes, marcada por hazañas notables como la captura de la roca sogdiana. A medida que el imperio crecía, también lo hacían las tensiones internas con sus compatriotas macedonios. Alejandro comenzó a adoptar costumbres persas, vistiendo túnicas medas, empleando eunucos en su corte y, lo más polémico, exigiendo la prosquinesis, el ritual persa de postrarse ante el rey, un acto que para los macedonios y griegos era solo apropiado ante un dios. Esta orientalización provocó una profunda alienación y múltiples conspiraciones. Incidentes trágicos como el asesinato de Clito el Negro, que le había salvado la vida en el Gránico, en un ataque de rabia bajo los efectos del alcohol, y la ejecución del general Parmenio y su hijo Filotas, acusados de conspiración con dudosa evidencia, demostraron la paranoia y el pragmatismo despiadado del rey. La ejecución de Calístenes, sobrino de Aristóteles, por su oposición a la prosquinesis, subrayó la intolerancia de Alejandro a la crítica a su creciente divinización y su autoritarismo. El giro de Alejandro hacia la adopción de costumbres persas marcó un quiebre psicológico con sus compatriotas macedonios. Su objetivo era eminentemente práctico y estratégico. Gobernar un vasto imperio habitado predominantemente por persas requería la cooperación de la élite local y una legitimidad que trascendiera el mero derecho de conquista. Al vestirse con atuendos persas y nombrar a sátrapas persas, buscaba integrar a la nobleza vencida en la administración. La prosquinesis era la prueba de fuego de este cambio. En la cultura oriental era un gesto de profundo respeto. Para los griegos y macedonios, era un acto de adoración reservado exclusivamente a las deidades. La insistencia de Alejandro en este rito no solo fue un error político que generó resentimiento y revueltas, sino que también reflejó su creciente convicción de su propia divinidad, una creencia alimentada desde su visita a Siwa y su ambición sin límites. En el año 327 a.C., Alejandro se lanzó a la última fase de su conquista, la India, el actual Punjab, buscando alcanzar el límite oriental del mundo conocido, el océano que rodea la tierra, según la cosmografía griega. La batalla de Lidaspes, año 326 a.C., fue la más difícil de sus victorias, donde se enfrentó al rey Poros con un formidable ejército que incluía 200 elefantes de guerra. La victoria de Alejandro fue una obra maestra táctica de flanqueo bajo una tormenta torrencial y, a la vez, una muestra de magnanimidad política. Impresionado por la valentía de Poros, le permitió conservar su reino como sátrapa aliado. Sin embargo, a orillas del río Ífasis, el actual Beas, el ejército macedonio, agotado tras 11 años de campañas incesantes, se negó rotundamente a ir más lejos. Habían superado el límite del mundo conocido y estaban física y emocionalmente destrozados.
El motín en el Éfasis es un momento crucial que revela los límites del carisma y la voluntad de Alejandro frente a la resistencia colectiva. Los soldados, muchos de ellos veteranos desde el inicio de la campaña, temían lo desconocido, las vastas y hostiles tierras del Ganges. Sabían que la ferocidad de los ejércitos indios con sus elefantes había mermado su moral y ansiaban volver a casa. El famoso discurso de Alejandro fue recibido con un silencio obstinado, un acto de insubordinación pasiva que el rey por primera vez en su vida no pudo superar. Este evento lo obligó a ceder, marcando el punto de inflexión y el límite físico de su imperio. El viaje de regreso fue una de las empresas más arduas de su vida. El ejército descendió por el río Indo y la mayor parte de la infantería, liderada personalmente por Alejandro, emprendió una marcha de castigo a través del desierto de Gedrosia, actual Baluchistán. Un viaje de 70 días en condiciones infernales donde perecieron miles de personas por sed y hambre. Este acto, visto por muchos como un castigo deliberado por el motín, reveló la dureza, la obstinación y la crueldad latente del rey. El regreso de Alejandro a Susa en el año 324 a.C. marcó los últimos años de su reinado, caracterizados por una reorganización administrativa profunda y una aceleración dramática de su política de fusión cultural. El rey actuó con mano de hierro contra los sátrapas que habían abusado de su poder en su ausencia, ejecutando a varios de ellos. Su política de fusión alcanzó su punto culminante en las bodas de Susa, un matrimonio masivo donde 92 nobles macedonios, incluido el propio Alejandro, se casaron con mujeres persas. Alejandro se casó con Barsine, Estatira, una hija de Darío III, con el objetivo explícito de crear una clase dominante macedonio-persa integrada y legitimada. A pesar de esto, el descontento macedonio seguía hirviendo, culminando en el motín de Opis, donde los soldados se quejaron airadamente de la orientalización y de la incorporación de unidades persas en pie de igualdad. Alejandro sofocó el motín con una mezcla de aislamiento de los líderes y una reconciliación teatral y emocional, enviando a 10.000 veteranos a casa con generosas recompensas. En el año 323 a.C., Alejandro regresó a Babilonia, lleno de planes grandiosos, la invasión de Arabia, la circunnavegación de África y una gran expedición naval para expandir aún más su imperio. Pero su salud se deterioraba rápidamente, probablemente debido a los excesos, las viejas heridas o las enfermedades tropicales. Tras asistir a un banquete, cayó gravemente enfermo. Durante los siguientes días, su condición empeoró hasta el coma. Cuando le preguntaron a quién legaba su imperio, Alejandro respondió, de forma trágica y ambigua, al más fuerte, tois kratis tois. Alejandro Magno murió en Babilonia en junio del año 323 a.C., con apenas 32 años. La repentina e inexplicable muerte de Alejandro Magno en Babilonia, en junio del año 323 a.C., no fue solo un evento biológico, sino un cataclismo político y cultural cuya onda expansiva remodeló el mundo antiguo. El joven rey macedonio, que había conquistado un vasto territorio que se extendía desde el Mediterráneo hasta la India en tan solo 13 años, se desvaneció en la cúspide de su poder con apenas 32 años. La causa de su muerte es, hasta el día de hoy, objeto de un intenso debate que oscila entre la patología médica y la intriga palaciega, alimentando la leyenda y el misterio durante más de 2 milenios. Los síntomas descritos detalladamente por las fuentes históricas, principalmente el diario de la corte real, si bien incompleto, son confusos y a la vez compatibles con varias afecciones. Tras una larga sesión de bebida y un banquete con sus oficiales, Alejandro desarrolló una fiebre alta, escalofríos intensos, un dolor agudo y creciente en el cuerpo y una incapacidad progresiva para hablar, muriendo después de 11 días de sufrimiento. En Babilonia, ciudad situada en una zona endémica de enfermedades tropicales, estas dolencias podrían apuntar a causas naturales como la virulenta fiebre tifoidea, la malaria por Plasmodium falciparum o la fiebre del Nilo occidental. La hipótesis de que Alejandro sufriera de una salud debilitada por heridas de guerra, excesos en la bebida y el agotamiento constante de sus campañas militares hace plausible cualquiera de estas enfermedades como la causa final de su deceso. Sin embargo, la rapidez y el momento crucial de su muerte en la cumbre de sus planes de expansión generaron instantáneamente la sospecha de envenenamiento, una narrativa que se popularizó inmediatamente y se incrustó en el imaginario histórico.
Las fuentes históricas se apresuraron a señalar a los opositores de su política de fusión cultural oriental, especialmente a Antípatro, el regente en Macedonia, y a su hijo Casandro. Antípatro había sido criticado y temido por Alejandro, y la posibilidad de que enviara una sustancia letal desde Grecia se convirtió en la principal teoría conspirativa. La ciencia forense moderna ha intentado dar una explicación más precisa a la teoría del envenenamiento. Una de las hipótesis más resonantes es la ingestión de vino adulterado con el eléboro blanco, Veratrum album, una planta altamente tóxica que, consumida en dosis adecuadas, puede causar síntomas compatibles con los padecimientos descritos: vómitos, calambres abdominales severos, debilidad extrema e incluso parálisis y muerte por arritmia. Alternativamente, algunos han sugerido estricnina o incluso arsénico. No obstante, sin restos biológicos para un análisis toxicológico definitivo, la causa de la muerte de Alejandro se mantiene como un enigma, un punto de inflexión cuyo único hecho irrefutable es que fue un cataclismo político. El mayor problema que garantizó la guerra civil inmediata fue la falta de un heredero adulto y legítimo. Al ser preguntado en su lecho de muerte sobre a quién legaba su vasto imperio, Alejandro, según la leyenda, respondió con la ambigua frase «Tocratisto», al más fuerte o al mejor. Esta sentencia fue una invitación abierta a la contienda. Su hijo, Alejandro IV, nacería póstumamente y su medio hermano, Filipo III Arrideo, era mentalmente incapaz de gobernar. Así, inmediatamente después del funeral de su líder, los generales de Alejandro, conocidos como los diádocos, sucesores, se lanzaron a una serie de conflictos territoriales conocidos como las Guerras de los Diádocos, un sangriento período de medio siglo que desintegró el imperio. Los principales contendientes, Ptolomeo, Seleuco, Antígono, Lisímaco y Casandro, lucharon ferozmente por la hegemonía, movidos por la ambición personal de heredar el manto del gran conquistador. De este prolongado y destructivo conflicto emergieron los grandes y estables reinos helenísticos, que definieron el mapa político y cultural del mundo oriental durante 3 siglos. El reino tolemaico de Egipto, fundado por Ptolomeo I Sóter, que estableció su capital en Alejandría y se convirtió en una de las dinastías más duraderas. El Egipto ptolemaico, famoso por su riqueza agrícola, su política aislacionista y la célebre biblioteca de Alejandría, fue el último reducto del helenismo antes de la conquista romana. El Imperio Seleucida, fundado por Seleuco I Nicator, que fue el más vasto de los reinos helenísticos, extendiéndose por gran parte de Asia Menor, Mesopotamia y Persia. Con capitales en Seleucia del Tigris y Antioquía, este imperio sirvió como el principal motor de la difusión griega en Oriente, aunque su inmensidad lo hizo vulnerable y propenso a la fragmentación. Y el reino antigónida de Macedonia y Grecia, establecido por Antígono I Monoftalmos y consolidado por su dinastía, que controló el corazón de la cultura griega y mantuvo la tradición macedonia, aunque a menudo se vio envuelto en conflictos con las ciudades-estado griegas y Roma. A pesar de que el imperio territorial de Alejandro se desintegró, su verdadero legado no fue político, sino cultural. El período que siguió a su muerte, desde el año 323 a.C. hasta el año 30 a.C., es conocido como la era helénica o helenística, un tiempo de sincretismo cultural sin precedentes. Alejandro había fundado más de 20 ciudades, muchas de ellas llamadas Alejandría, que funcionaron como centros neurálgicos de este intercambio. La más importante de ellas, Alejandría en Egipto, se convirtió en el faro del conocimiento y la globalización antigua. La imposición del idioma griego, en su dialecto común conocido como koiné, como la lengua franca desde el Mediterráneo hasta el río Indo, fue la clave de esta revolución cultural. Esta lengua permitió un flujo masivo de ideas, filosofías, ciencia y arte. En filosofía, el helenismo marcó un giro trascendental, alejando el foco de la antigua polis, ciudad-estado, y centrándolo en el individuo y su lugar en un mundo vasto y cosmopolita. Surgieron escuelas como el estoicismo, fundado por Zenón de Citio, y el epicureísmo, fundado por Epicuro, que ofrecían consuelo y una guía moral para el individuo en un mundo menos estable y más grande. En ciencia, figuras monumentales como Euclides, geometría, Arquímedes, física e ingeniería
y Ptolomeo, astronomía, florecieron y sus obras se difundieron ampliamente gracias al Koiné y los centros de estudio como la Biblioteca y el Museo de Alejandría. El período helenístico fue un mundo cosmopolita y dinámico, donde las viejas fronteras étnicas se difuminaron. La arquitectura, el arte y el comercio alcanzaron nuevas cotas de sofisticación. Este Koiné cultural no solo fue la culminación de la expansión de Alejandro, sino la preparación para el ascenso de una nueva potencia. El Imperio Romano, al conquistar los reinos helenísticos, no los destruyó, sino que heredó y absorbió sus estructuras administrativas, sus rutas comerciales y, fundamentalmente, su base cultural griega. Alejandro Magno, con sus defectos, su tiranía ocasional, su megalomanía y su insaciable sed de gloria, fue, en esencia, un catalizador histórico. Su epopeya transformó el mapa del mundo, forzó la interacción entre Oriente y Occidente y sentó las bases culturales y lingüísticas que influirían en el desarrollo de la civilización occidental y en la administración del mundo romano por otro milenio. Su historia es la eterna fascinación por un joven que, en tan solo 13 años, logró una hazaña épica que lo aseguró un lugar permanente en el panteón de los inmortales. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.